Imagina que puedes oler la tinta, no la tinta de los bolígrafos modernos, fría y sin historia, sino la tinta espesa y oscura que se guarda en pequeños frascos de vidrio, la que mancha los dedos durante días y deja en la piel un rastro que huele a tierra mojada y a tiempo. Y esa es la tinta de Elías, y esta noche Elías la necesita más que nunca. Soy María de Dormitus, el lugar donde cada noche te espera una historia para dejarte ir. Antes de que entremos juntos a este estudio de paredes cubiertas de mapas, quiero que hagas algo muy sencillo. Inhala despacio, contando hasta 3. Retén el aire un momento y suéltalo lentamente, como quien suelta una cuerda que ha sostenido demasiado tiempo. Otra vez, inhala y suelta. Bien, ya puedes entrar. Elías Barn llevaba 53 años dibujando mapas. Había cartografiado costas que ningún marinero había pisado, valles que solo existían en el testimonio de un pastor anciano, rutas de montaña que los viajeros describían con las manos temblorosas después de haberlas cruzado. Su estudio, en el último piso de una casa de piedra gris, era un museo del mundo conocido. Rollos apilados hasta el techo, pergaminos extendidos sobre mesas de roble, frascos de pigmento de todos los colores imaginables, ordenados con la devoción de quien cuida un jardín. Cada mapa que colgaba de sus paredes era una promesa cumplida. Aquí está el world, decían. Aquí tiene forma, aquí tiene bordes, aquí puedes orientarte. Hay algo que los cartógrafos saben y que el resto del mundo tarda toda una vida en aprender. Que el acto de dibujar un borde no es un acto de limitación, sino de liberación. Que cuando trazas una línea alrededor de algo, ese algo deja de ser infinito, deja de ser amenaza sin forma, deja de poder expandirse sin permiso hacia todos los rincones de tu vida. Un borde dice hasta aquí, y en ese hasta aquí vive una de las palabras más poderosas que existen: el límite, la orilla, el lugar donde una cosa termina y otra puede comenzar. Elías había pasado toda la noche anterior trazando el centro del mapa, solo el centro, ese punto oscuro rodeado de las primeras líneas, tentativas y suaves, de un territorio que aún no quería ser visto del todo. Había dormido pocas horas, con el pergamino todavía extendido sobre la mesa, y al despertar, lo primero que hizo, antes del té, o antes de abrir la ventana, antes incluso de ponerse los lentes, fue caminar hacia la mesa y mirar lo que había dibujado. Y lo que vio lo detuvo en seco, porque las líneas que había trazado en la oscuridad de la madrugada, casi sin darse cuenta, casi como quien dibuja mientras sueña, tenían una forma reconocible, una forma que era, inequívocamente, la silueta de algo real. Se sentó despacio frente al pergamino
y acercó la vela, la misma de la noche anterior, reducida ya a la mitad para ver mejor los detalles. Las líneas que había creído arbitrarias formaban algo parecido a una cuenca, a un valle rodeado de paredes empinadas, oscuras, de esas que no dejan entrar la luz del mediodía. El centro del mapa era denso, casi negro de tanto trazo superpuesto, pero hacia los bordes, y esto era lo que lo había detenido, hacia los bordes las líneas se iban espaciando, se iban suavizando, como si el territorio, a medida que uno se alejaba del núcleo, o fuera perdiendo densidad, perdiendo peso, perdiendo esa gravedad aplastante que tienen las cosas que más nos asustan. El miedo, parecía decirle el mapa, no es igual de oscuro en todas partes. Tomó la pluma con una determinación nueva. Si el territorio tenía una cuenca, entonces tenía paredes. Y si tenía paredes, entonces esas paredes tenían una cima. Y si tenía una cima, entonces más allá de esa cima había otro lado. Empezó a trabajar hacia afuera desde el centro, ampliando el mapa con la misma metodología paciente que usaba para cartografiar cordilleras. Primero las formas grandes, los volúmenes generales, la arquitectura del territorio, después los detalles, después los nombres, porque todo territorio, para poder ser cruzado, necesita primero ser nombrado. Las paredes del Valle Oscuro eran altas, eso era cierto. Elías las dibujó con líneas densas y juntas, con esa convención cartográfica que indica relieve pronunciado, la misma que usaba para los Alpes o para las cumbres del Himalaya, pero mientras las trazaba, algo curioso ocurrió. El simple acto de dibujarlas las hacía menos intimidantes, no más pequeñas. Seguían siendo altas, imponentes, difíciles, sino menos infinitas, porque ahora tenían una forma exacta, tenían un perfil. Podías seguir ese perfil con el dedo sobre el pergamino y sentir dónde subía, dónde bajaba, dónde había una grieta, dónde había una ladera menos vertical que las demás. El miedo seguía siendo el miedo, pero ya no era un monstruo sin contorno, era una montaña. Y las montañas, por más altas que sean, tienen rutas. Respira despacio ahora. Siente cómo el aire entra fresco y sale tibio. Piensa, si quieres, o en alguna oscuridad que conozcas, no para entrar en ella esta noche, sino solo para preguntarte, ¿tiene forma? Si tuvieras que dibujarla, ¿cómo sería? ¿Sería una cuenca, un túnel, una niebla espesa, un mar sin orillas? No tienes que responder ahora, solo deja que la pregunta flote, ligera como una hoja sobre el agua, mientras seguimos con Elías. Hacia el mediodía, el mapa había crecido considerablemente. Las paredes del valle central ya estaban trazadas con detalle, y Elías había descubierto, con la sorpresa genuina de quien encuentra un río en un desierto, que el territorio del miedo no era uniforme en absoluto. Había zonas de sombra más densa, sí, pero también había,
y esto lo escribió en el margen del pergamino con letra pequeña y asombrada. Claros, pequeños espacios donde las líneas se separaban, donde el territorio respiraba, donde la densidad aflojaba su agarre. Claros que quizás, vistos desde dentro del miedo, eran invisibles, pero que desde la perspectiva del cartógrafo, desde esa distancia necesaria que da el ejercicio de trazar y observar, existían con toda claridad. Esos claros lo cambiaron todo. Porque un territorio con claros no es un territorio sin salida, es un territorio con posibilidades. Elías los marcó con un símbolo propio, uno que nunca había usado en ningún mapa anterior, un círculo pequeño con un punto en el centro, como un ojo abierto en la oscuridad. Cada claro, cada lugar donde el miedo aflojaba aunque fuera un poco, merecía ser señalado, merecía ser encontrable, merecía ser el tipo de detalle que alguien que cruza ese territorio por primera vez pudiera buscar cuando la caminata se volviera demasiado pesada. El sol empezaba a bajar cuando Elías llegó a lo que intuyó era el borde exterior del territorio. Lo reconoció no porque las líneas se acabaran abruptamente, sino porque cambiaron de naturaleza. Las líneas del interior del miedo eran pesadas, cargadas, trazadas con presión sobre el pergamino. Pero estas líneas del borde eran distintas, más ligeras, más espaciadas, como si el territorio mismo fuera perdiendo consistencia, como si se deshilachara suavemente hacia algo que todavía no había dibujado, hacia algo que estaba más allá. Elías dejó la pluma, se recostó en la silla y miró el mapa con los ojos entrecerrados, como hacía siempre cuando quería ver la imagen completa sin que los detalles lo distrajeran. Y lo que vio le apretó el pecho de una manera que no era dolor, sino reconocimiento. El territorio del miedo, cartografiado con honestidad y con paciencia, no era infinito. Era grande, sí, era oscuro en su centro, sí. Tenía paredes altas y zonas de sombra densa que no invitaban al paso fácil, pero tenía bordes, tenía un lugar donde terminaba. Y donde algo termina, algo más puede comenzar. Mañana, pensó Elías mientras guardaba la pluma y apagaba la segunda vela de esa jornada. Mañana dibujaré lo que hay al otro lado. Esta noche, con saber que el otro lado existe, es suficiente. Y tú, si es que me escuchas ahora con los ojos cerrados y el cuerpo cada vez más pesado y más quieto, guarda también eso contigo esta noche. Solo eso, nada más, que todo lo que parece infinito tiene bordes, que todo lo que parece oscuro tiene claros, que el simple acto de mirar, de verdad mirar con la paciencia y la honestidad de un cartógrafo, ya es el comienzo del cruce. Descansa ahora. Deja que tu cuerpo se hunda un poco más en lo que te sostiene. Mañana seguiremos trazando el mapa. Los antiguos cartógrafos, cuando llegaban al límite de lo conocido, escribían en el borde del pergamino una advertencia: aquí hay dragones.
Era su forma de decir: hasta aquí llega lo que sabemos y más allá empieza lo que tememos. Pero Elías, que había pasado 53 años doblando esos bordes hacia adelante, que había convertido incontables "aquí hay dragones" en rutas con nombre y distancia medida, sabía algo que los cartógrafos del miedo nunca se habían permitido saber: que los dragones casi siempre eran niebla, y que la niebla, con suficiente paciencia, se disipa. Amaneció con el pergamino extendido y el corazón en un estado extraño, mezcla de cansancio y de algo que se parecía mucho a la expectativa. 2 días llevaba trabajando en ese mapa sin precedentes, y ahora, con la luz del alba entrando oblicua por la ventana del estudio, podía ver con claridad lo que la noche anterior solo había intuido: el territorio del miedo terminaba. Tenía un borde nítido, una orilla real, una línea que separaba la oscuridad cartografiada de algo que todavía era pergamino en blanco. Y ese pergamino en blanco, comprendió Elías mientras calentaba el té con manos que temblaban levemente de emoción, no era vacío, era posibilidad, era el espacio que existe después del miedo, ese espacio al que nadie llega, porque nadie termina de trazar el mapa completo, porque todos se detienen antes del borde creyendo que el borde no existe. Preparó la pluma con un cuidado casi ceremonial. Limpió el filo con el paño de lino que guardaba en el cajón izquierdo de la mesa, el mismo paño que había usado su maestro y que él había heredado junto con el oficio. Agitó suavemente el frasco de tinta dorada, la que reservaba para los detalles más importantes de cada mapa: las ciudades capitales, los puertos seguros, los faros que guían a los barcos en la oscuridad, porque lo que estaba a punto de dibujar merecía ese color. Lo que estaba a punto de dibujar era, precisamente, un faro. Empezó por la costa, porque lo que había al otro lado del borde del miedo era, descubrió su pluma con asombro creciente, una costa, una orilla larga y suave, de esas que tienen arena firme y piedras redondeadas por el agua, de esas donde los pies encuentran apoyo sin hundirse ni resbalar. La dibujó con líneas doradas y fluidas, siguiendo el contorno natural que el territorio mismo parecía dictarle, como si el mapa supiera lo que necesitaba mostrar y solo estuviera esperando que alguien tuviera el valor de llegar hasta ese punto del pergamino para revelarlo. Detrás de la costa, la pluma fue encontrando más cosas, una llanura abierta, generosa, del tipo que invita a caminar sin prisa, árboles de sombra amplia, un río tranquilo que no rugía ni amenazaba, sino que discurría con esa placidez de las cosas que han encontrado su cauce y lo siguen sin resistencia. Tú también conoces ese lugar. Quizás no recuerdas haberlo visitado, pero lo conoces. Es el lugar al que llegas después de haber llorado todo lo que necesitabas llorar. Es la calma que viene después de la tormenta larga, esa calma que no es ausencia de sentir,
sino presencia plena de algo más liviano. Es ese momento en que el cuerpo suelta, de verdad suelta, el peso que había estado cargando sin saber que lo cargaba. Siente ahora cómo tu cuerpo hace eso. Cómo los hombros bajan un poco más, cómo la mandíbula afloja, cómo la respiración se vuelve, casi sin esfuerzo, más lenta y más profunda. Eso, exactamente eso. Elías dibujó durante horas con una concentración que no era tensión sino lo contrario. Esa concentración luminosa que se parece al juego, que se parece a cuando eras niño y hacías algo con las manos y el tiempo dejaba de existir. Cada trazo dorado añadía un detalle nuevo al territorio que se extendía más allá del miedo, una colina suave desde la que se veía todo el mapa en perspectiva, una fuente pequeña cuya agua tenía ese sonido preciso que hace que los párpados se vuelvan pesados y la mente se calme. Un banco de madera bajo un árbol cuyas hojas se movían con una brisa que no era fría ni caliente, sino exactamente la temperatura del descanso. Y en lo alto de la colina, como lo había intuido la noche anterior, un faro, no un faro marino, alto y solitario sobre un acantilado, sino algo más íntimo, una luz fija y cálida, del color exacto de las brasas cuando el fuego ya no necesita más leña, una luz que no alumbraba el peligro, sino el camino de regreso a casa. Cuando por fin levantó la pluma y se recostó en la silla para ver el mapa completo, Elías sintió algo que tardó un momento en identificar, porque hacía mucho tiempo que no lo sentía en toda su intensidad. Era orgullo, no el orgullo vanidoso de quien ha hecho algo para ser admirado, sino el orgullo silencioso y hondo de quien ha hecho algo verdadero. El mapa sobre la mesa era sin duda el más honesto que había trazado en su vida. No representaba un territorio exterior, medible con instrumentos y verificable con coordenadas. Representaba algo mucho más difícil de cartografiar y mucho más necesario: el recorrido completo desde el centro del miedo hasta la luz que existe al otro lado de sus bordes. Tomó el papel sin remitente, el que había encontrado deslizado bajo la puerta 2 mañanas atrás. Lo leyó una vez más. Un lugar oscuro, sin orillas, que parece no terminar nunca. Luego miró el mapa y con la pluma dorada escribió en el margen inferior, con letra pequeña y firme, una respuesta que nunca llegaría a quien la había escrito, pero que Elías necesitaba escribir de todas formas. Tiene orillas, las he encontrado, y más allá de ellas hay tierra firme y hay luz. Dobló el mapa con el cuidado con que se dobla algo que merece ser guardado y lo colocó sobre la mesa vacía, junto a la piedra negra y lisa que había llegado con el encargo. Fuera, la ciudad empezaba a despertar con sus sonidos habituales, suaves y lejanos, como siempre suenan las cosas del mundo cuando uno está en el lugar exacto donde necesita estar. Elías no lo sabía todavía, pero ese mapa, el mapa del miedo, con su costa dorada y su faro íntimo
y su llanura abierta al otro lado del borde iba a ser el primero de muchos, porque hay territorios que todos llevamos dentro y que nadie se ha atrevido todavía a cartografiar. Y hay algo extraordinariamente poderoso en descubrir que aquello que creías sin forma tiene contorno, que aquello que creías infinito tiene bordes, que aquello que creías invencible tiene, al otro lado de sus murallas más altas, una costa tranquila donde los pies pueden descansar por fin. Ya casi estás dormido. Lo noto en cómo respiras ahora, lento y profundo, como las olas de ese mar tranquilo que hay más allá del mapa del miedo. Esta noche no tienes que cruzar ningún territorio. Esta noche solo tienes que saber que el mapa existe, que los bordes existen, que la luz al otro lado existe. Deja que esa certeza te cubra como una manta tibia. Deja que tu cuerpo se hunda un poco más en el descanso que se merece. Soy María de Dormitus. Que tengas dulces sueños, viajero.